Entonces, en el primer problema, nos están pidiendo que a partir de una masa pesada de, ¿qué peso de una sustancia, que en este caso es sulfato de cobre pentahidratado, se tiene que disolver en solución acuosa, de tal manera que después de la electrodeposición del cobre, se obtenga una solución que tiene una concentración de 0,15 normal en ácido y en un volumen de 100 mililitros. En este caso, el que va a formar el ácido es el ion sulfato. En el medio hay protones y, bueno, sería la combinación de esos protones con los iones sulfatos. O sea, lo que vamos a tener en cuenta es la cantidad de sulfato que está puesta a través del sulfato de cobre y en función de los equivalentes del sulfato de cobre determinar los equivalentes de la otra especie que se genera. Entonces, por definición de normalidad, habíamos establecido en la primera parte las definiciones de concentración como el número de equivalentes por unidad de volumen, y el volumen tiene que estar expresado en litros. De esa manera se definía la normalidad, y donde el número de equivalentes era la relación de masa a peso equivalente. Entonces, la masa, la incógnita en este caso es la masa de sulfato de cobre pentahidratado, que la despejamos. Entonces, al despejar la masa, nos va a quedar normalidad por volumen por peso equivalente. La normalidad es dato, dice que la solución tiene una acidez 0,15 normal. El peso equivalente de la sustancia que estamos pesando es el peso molecular sobre 2, ya que los electrones que se electrolizan en la reducción del cobre intervienen 2 electrones, entonces tenemos el peso molecular dividido 2 como peso equivalente, y el volumen de la solución es de 100 mililitros, o sea, 0,1 litros. Entonces, al resolver esta cuenta, este cálculo, podemos determinar cuánto es el valor correspondiente de la normalidad. De la masa. Lo que estamos buscando acá es la masa, a partir de la concentración 0,15 normal. Entonces, la masa va a ser si se reemplazan estos valores en la calculadora, nos va a dar una masa de 1,8713 gramos. Verifiquen los cálculos y interpreten la resolución. En el segundo punto nos piden cuál es el valor del pH de una solución de concentración 2 por 10 a la menos 4 molar en iones zinc para que haya un depósito de zinc, para que se produzca la deposición del zinc. Suponer que el sobrepotencial con respecto al zinc es de 0,30 voltios. Entonces nos están pidiendo el valor del pH de la solución para que se electrolice el zinc, sabiendo que existe un sobrepotencial de 0,3 voltios. Bueno, con esos datos, y además nos dan como datos el potencial normal de reducción del zinc y del hidrógeno. Y ya sabemos que esto se saca de tablas, y como son relativos al hidrógeno, tomando el hidrógeno, el sobrepotencial un valor 0, positivos, si son menores, negativos. Entonces, estos valores son de tablas. Para poder resolver este problema en el planteo, lo que se hace habitualmente es igualar el potencial catódico del zinc y del protón, porque estos elementos se electrodepositarían en el cátodo. Son cationes que se van a dirigir al cátodo y están relacionando dos concentraciones, la concentración de iones zinc y la concentración de protones, que al hacer el despeje vamos a obtener concentración de protones, y el logaritmo de la concentración de protones con signo negativo es el pH por definición. Entonces lo que nos están pidiendo es que igualemos el potencial catódico de esta celda, siendo
las especies que se electrolizarían en el cátodo, el zinc y el hidrógeno. Y eso viene de esta expresión general que ustedes vieron en la teoría, que decía que el potencial necesario a aplicar en una celda de electrólisis era igual a esta ecuación, donde era igual al potencial de equilibrio del ánodo menos el cátodo, más el sobrepotencial de activación anódica y catódica, el sobrepotencial de caída óhmica y el sobrepotencial debido al agotamiento de la disolución. Todos estos términos había que considerar en el cálculo del potencial que se tiene que aplicar a una celda para que se produzca la electrólisis. Se partía de este valor de equilibrio. Este es el valor inicial, digamos, de base, y como existen otras barreras energéticas para que el proceso de electrólisis ocurra, hay que sobrepasar esas barreras que están dadas por estos términos. Sobre potenciales de activación, anódico y catódico, que eran debidos a la formación de gases, desprendimientos de gases en el ánodo o en el cátodo, esto debido a la resistencia que opone la solución, el electrolito en la solución, y esto era debido a un agotamiento de la disolución. Entonces, estos datos a nosotros no los tenemos porque en realidad nos están pidiendo que igualemos el potencial catódico que tomamos, no nos están pidiendo el potencial de las celdas, sino que veamos el caso límite donde igualamos el potencial catódico para el zinc y para el protón, de reducción del zinc y del protón. No nos están pidiendo todo esto, pero esto hay que tenerlo en cuenta, les quiero decir que esto lo tengan presente en general. Y dentro de esta secuencia de términos, a nosotros nos interesa nada más que igualar el potencial de equilibrio catódico para el zinc y para los protones. Y sabiendo que las reacciones de reducción que ocurrirían en el cátodo son estas, que los protones se neutralizan con los electrones, dando un mol de protones con un mol de electrones y dando medio mol de hidrógeno gaseoso, y en ese caso el potencial normal de reducción para esta reacción tiene valor 0, y es lo que nos dieron como dato, como figura acá. El potencial normal de reducción del zinc, cuando se deposita, o sea, se reducen los iones zinc más 2 a zinc 0, el potencial normal tiene este valor, 0,763 voltios. Entonces, les comenté recién que para resolver este problema, lo que vamos a hacer es igualar los potenciales catódicos de reducción de los protones y del zinc. Entonces, y esto, igualar los potenciales catódicos, significa aplicar la ecuación de Nernst a la expresión de reducción del hidrógeno y de reducción del zinc. Esa expresión de la ecuación de Nernst involucraba el potencial normal más una constante, que era 0,059 sobre n, donde n era el número de electrones involucrados, en este caso es un electrón, por el logaritmo de la forma oxidada sobre la forma reducida de la especie que está participando. En este caso, para el protón, la forma oxidada sería el protón y la forma reducida el gas hidrógeno. Para la otra reacción del zinc, la ecuación de Nernst correspondiente sería el potencial normal de reducción del ion zinc a zinc 0 más la constante sobre el número de electrones en juego, que son 2, por el logaritmo de las formas oxidadas, logaritmo de la concentración de la forma oxidada, que en este caso es una sola, el ion zinc más 2, y la forma reducida es el zinc metálico. Y nos dice además que hay un sobrepotencial que corresponde al zinc. Entonces, de este lado de la igualdad pongo el sobrepotencial para el zinc. De este lado no, solamente de este lado. ¿Sí? Nos dice eso. Suponga que el sobrepotencial sobre el zinc es de 0,30 voltios. O sea, de este lado de la ecuación tengo que agregar los 0,30 voltios. Entonces, de esa manera tengo todos los datos para ser reemplazado en esta ecuación, y la única incógnita que tenemos aquí es la concentración de protones, logaritmo de la concentración de protones. Veamos cuáles serían los datos. Los datos son el potencial normal de reducción del hidrógeno, que vale 0, más 0,059 sobre 1, logaritmo
La presión parcial, acá al tener un gas, la concentración de los gases se miden en presiones parciales. En este caso, en el denominador aparece la presión parcial de hidrógeno. Como no tenemos datos en el problema, cuando no existan datos, esa presión parcial la vamos a asignar un valor de una atmósfera. Por lo tanto, este término es igual a 1. Entonces nos queda el logaritmo de la concentración de protones. Era la única incógnita. Luego, de este lado tenemos el término de potencial normal de reducción del zinc, que es menos 0,763. Este término una constante, logaritmo de la concentración de los iones zinc, que son datos. La concentración del zinc es dato, es 2 por 10 a la menos 4 molar, que iría en este lugar, sobre la concentración del zinc metálico, que por definición vale 1. ¿Sí? La concentración de las especies puras valen 1. Entonces, de este lado no tengo ninguna incógnita, son todos datos. El sobrepotencial era 0,3 voltios, 0,30 voltios, que reemplazamos acá. Entonces, la única incógnita es esta, concentración de protones. Por lo tanto, podemos despejar de esta ecuación la incógnita que buscamos. El logaritmo de la concentración de protones va a ser igual a toda esta expresión. Encontramos su valor. Sería igual, si ustedes lo reemplazan, le va a dar menos 9,69. Y saben que el logaritmo, el pH es igual a menos el logaritmo. Entonces el menos con el menos se va a ir y me queda como resultado este valor, el pH incógnita, que sería el pH al cual hay que regular la solución para que se deposite el zinc. ¿A qué pH se tiene que depositar el zinc? ¿Sí? Esa sería la forma de resolver este problema. El problema 3 nos piden que a partir de una solución 1 por 10 a la menos 3 molar en iones cobre y que además contiene iones plata, ¿sí? Partimos de esa solución, 1 por 10 a la menos 3 molar cobre y que contiene iones plata. Despreciando el sobrepotencial, acá no lo vamos a tener en cuenta, nos pregunta qué valor aproximado tendría que tener la concentración de iones plata antes que ella misma se deposite simultáneamente con el cobre en la electrólisis de la solución. La reacción anódica es la oxidación del agua. Nos piden entonces cuál sería la concentración del ion plata como límite, qué límite debería tener para que no se deposite conjuntamente con el cobre cuando se hace la electrodeposición del cobre. Entonces, los datos son estos, tenemos los potenciales normales de reducción y tenemos que plantear nosotros las ecuaciones. Entonces, en el cátodo ocurriría la reducción del cobre, es la especie que se está electrodepositando, y en el ánodo ocurre la oxidación del agua, eso dice en la información que tenemos. La reacción anódica es la oxidación del agua. Entonces, la oxidación del agua significaba que el agua genera gas oxígeno y libera protones, y para igualar la ecuación tenemos que agregar 4 electrones. Bueno, acá de nuevo les puse la misma ecuación que antes, que es otra forma de expresarla, que el potencial de la celda es el E del ánodo, perdón, acá está mal, es E del ánodo menos el cátodo. De esa forma se las dieron en la teoría, y más el sobrepotencial óhmico y más las otras polarizaciones que puedan existir, depende del sistema. O sea, todo lo que haya que agregar para que el potencial sea suficiente para iniciar la electrólisis. Entonces, en este caso, también igualamos los potenciales catódicos, igual que en la primera ecuación. O sea, no tenemos en cuenta el potencial del ánodo, si bien acá nos están diciendo que la reacción anódica es la oxidación del agua, y nos están dando valores de reducción del cobre y de la plata. En este caso, no nos interesa, no participa esta ecuación de reducción del agua, porque estamos en las mismas condiciones. Acá hay dos iones metálicos que son el ion cobre y el ion plata, y que ambos, si se electrolizan, se hacen
ocurre esto en el cátodo. Entonces, el sistema que vamos a analizar es la igualdad de los potenciales catódicos para el cobre y para la plata, para el ion cobre y para el ion plata. Y para resolver esta ecuación, planteamos la ecuación de Nernst, tanto para la electrodeposición del cobre como para el ion plata. Entonces decimos, la ecuación de Nernst aplicada al cobre sería el potencial normal de reducción del cobre más la constante sobre N, que vale 2 logaritmo de la concentración de la forma oxidada sobre la reducida, y para la plata de la misma manera, potencial normal de reducción de la plata más 0,059 sobre 1, porque la plata pasa de más 1 a 0, un electrón está involucrado, logaritmo de la forma oxidada sobre la forma reducida. Y acá nos dice además que se desprecian los sobrepotenciales, o sea que acá no tenemos ningún sobrepotencial en ninguno de los términos. Entonces, reemplazamos los datos simplemente. Este vale 0,337, acá tengo, esto vale 1, porque es un metal puro acá también, y nos queda la concentración del cobre y de la plata nada más relacionadas. Esto es dato, la del cobre era dato, era 1 por 10 a la menos 3. La única incógnita es la concentración del ion plata, que era lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es la concentración límite a la cual se depositaría la plata conjuntamente con el cobre? Entonces, en el límite es cuando ambos potenciales son iguales. Por eso estamos igualando, porque estamos suponiendo que ambos se están depositando simultáneamente. Entonces, esta sería la mínima concentración en la cual se depositaría conjuntamente con el cobre. Se nos resta despejar de esta ecuación la concentración del ion plata. ¿Sí? Es resolver esta ecuación, hacer pasaje de términos, y nos queda el logaritmo de la concentración de plata, un valor numérico, y para encontrar el valor de la concentración de la plata hacemos el antilogaritmo. El resultado sería este. De todos modos, ustedes lo calculan, lo verifican. Lo importante es que analicen la forma de resolución. Vean que cuando les dan concentraciones límites para que dos analitos se depositen conjuntamente, lo que se hace es igualar los potenciales catódicos en las condiciones que le fija el problema. El cuarto punto, nos piden que a partir de la disolución, de nuevo, del sulfato de cobre pentahidratado, esa solución se electroliza hasta que queda incolora. Esto lo vieron ustedes en el laboratorio, que el proceso de electrólisis del cobre significa a partir de una solución de color azul, azul claro o celeste, y a medida que se va electrolizando, los iones cobre se van depositando en el cátodo y la solución se va decolorando, va perdiendo su color. Y cuando se ha completado el proceso, el cátodo ha ganado una cierta masa, que corresponde a la masa de cobre que se depositó. Entonces tenemos que el cátodo gana este peso de 0,815 gramos. Si la disolución se diluye, o sea, lo que queda en solución, se diluye hasta obtener 500 mililitros, ¿cuál es la concentración de ácido sulfúrico expresada en molaridad y normalidad? Entonces, en este caso, nos están pidiendo una masa. La masa del ácido sulfúrico que provendría de este ion sulfato que se ha desprendido en la electrólisis. O sea, nosotros estos iones cobre y iones sulfato, son parte de la solución. El ion sulfato queda en el medio, el ion cobre se electroliza y se deposita en el cátodo, mientras que el agua se oxidaba y generaba gas oxígeno en el ánodo, o sea, había un desprendimiento de oxígeno en el ánodo. Estas son las reacciones, entonces. La reacción catódica es la reducción del ion cobre a cobre cero, y la reacción anódica es el desprendimiento de oxígeno en el ánodo, que eso significa esta reacción que la llamamos oxidación del agua. Partimos de agua y llegamos a oxígeno.
y con todo lo que haga falta para que esta reacción quede equilibrada, quede igualada. Entonces, nos pide la masa de ácido sulfúrico. Para encontrar esta masa, un camino sería este. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, conozco la masa de cobre que se depositó en el cátodo. Entonces, mediante factores gravimétricos, puedo encontrar la masa de ácido sulfúrico que está relacionada con esta masa de cobre a través de las relaciones estequiométricas. 63 gramos de cobre están contenidos en esta masa de cobre, porque es el peso atómico del cobre, o sea, un mol de cobre está contenido en esta masa de sulfato de cobre, que es de 249 gramos. Y a su vez, un mol de esta especie de sulfato de cobre generaría un mol de ácido sulfúrico, porque tengo un mol de ion sulfato. Por cada mol de ion sulfato se genera un mol de ácido sulfúrico. Entonces el factor gravimétrico sería este, el peso molecular del sulfato de cobre genera un peso molecular de ácido sulfúrico. Este término se va con este término y nos queda directamente los gramos de ácido sulfúrico. Esto se va con esto y el resultado es la masa de ácido sulfúrico, que es lo que necesitamos calcular. ¿Sí? Entonces la masa es 1.2361 gramos de ácido sulfúrico. Conocida la masa y como conocemos el volumen, podemos calcular la concentración. Sabemos que la molaridad es número de moles sobre volumen, a su vez número de moles masa sobre peso molecular. Reemplazamos esos valores, tenemos la masa, tenemos el peso molecular y tenemos el volumen de la solución, y con esos tres datos podemos encontrar la molaridad de esa solución, ¿sí? Haciendo esa cuenta. Y con la normalidad era la relación del número de equivalentes sobre volumen. A su vez, el número de equivalentes era la relación masa sobre peso equivalente. El volumen queda donde está, la masa es el dato que hemos encontrado de esta en conversión de unidades, nos queda esta masa, la misma que está acá, el peso equivalente del ácido sulfúrico es igual al peso molecular sobre 2, el volumen es el mismo, entonces la normalidad es el doble que el anterior, ¿sí? Es el doble porque tenemos acá un factor de 2. Bueno, de esa manera podemos calcular de forma simple, a partir de la masa del analito electrodepositado, podemos calcular la masa de ácido sulfúrico generado en el medio, a partir de esta masa de cobre. Bueno, el punto 5 nos piden, a ver, dice, se deposita cobre a partir de una solución 0,11 molar de ion cobre 2 y que está tamponada a un pH 4. O sea, hay una deposición de cobre a partir de una solución que contiene ese ion, de esa concentración, y cuyo pH es 4. En esa celda se forma oxígeno desde el ánodo con una presión parcial de 740 torricelli. La celda tiene una resistencia de 3,6 ohmios y la temperatura de la misma es de 25 grados. Calcular el potencial teórico termodinámico necesario para iniciar la deposición del cobre a partir de esa solución. Después hay que calcular la caída de potencial I por R cuando circula una corriente de 0,10 amperes. El tercer punto nos piden calcular el potencial necesario que se debe aplicar cuando el sobrevoltaje de oxígeno tenga un valor de 0,50 voltios. Y por último, calcular el potencial de la celda que se debe aplicar para que la electrólisis ocurra. Bueno, entonces tenemos los datos del problema, la concentración del ion cobre, el potencial normal de reducción del cobre, el potencial normal de oxidación del agua, que es la reacción anódica, el pH de la solución. Al tener el pH tenemos la concentración de protones, que la podemos despejar. Ya tenemos la concentración de protones, acá faltaría
siempre ponemos molaridad, entonces este dato tiene que tener la unidad correspondiente, molar, la presión parcial del oxígeno es 740 torr, y la relación entre los torricelli y las atmósferas es que una atmósfera corresponde a 760 torr. Entonces, podemos encontrar el valor de la presión parcial en atmósferas, a partir de este factor de conversión, porque la unidad que tenemos que reemplazar de concentración de presión de oxígeno, como presión parcial de oxígeno, hay que expresarla en atmósferas. Se necesita este factor de conversión. La resistencia es de 3.6 ohmios. Las reacciones que ocurren era la reducción del cobre en el cátodo, con este potencial normal que está dado arriba. En el ánodo es la oxidación del agua con este potencial normal. Y acá sí tenemos que tener en cuenta ya la ecuación completa porque nos están pidiendo potencial teórico. Bueno, en este caso es el teórico. El teórico era en función de la ecuación que nos habían dado en teoría. El teórico sería el del equilibrio. Hasta ahí nomás, estos dos términos. Que el potencial aplicado del equilibrio sería la diferencia entre el potencial de equilibrio anódico menos el potencial de equilibrio catódico. Entonces, nos tenemos que centralizar ahora en los de equilibrio y después tener en cuenta los sobrepotenciales. Por ahora nos piden el del equilibrio. Entonces el potencial de la celda termodinámico de equilibrio va a ser el potencial del ánodo menos el del cátodo, del equilibrio. Entonces el potencial del cátodo sería el potencial de reducción del cobre más la constante sobre 2 por el logaritmo de la concentración de la forma oxidada sobre la forma reducida. Y esto lo podemos reemplazar con los datos del problema. Tenemos el normal, tenemos la constante y tenemos la concentración del cobre. Esto ya saben que vale 1 y desaparece. Entonces nos queda nada más que esta expresión. Calculamos su valor numérico y nos da 0,309 voltios. Y en cuanto al potencial anódico, que era la reducción del agua, la oxidación del agua, el de oxígeno-agua, entonces tenemos el potencial normal de oxidación del agua más una constante 0,059 sobre N, y acá el N cuando se produce la oxidación del agua están involucrados 4 electrones, entonces este N vale 4. El logaritmo de la forma oxidada o las formas oxidadas, en este caso tenemos dos términos como formas oxidadas, el oxígeno mismo, que estaría como la presión parcial del oxígeno, su concentración, y la concentración de protones elevado a la cuarta, porque su coeficiente es 4. Entonces me da concentración de protones elevado a la cuarta por la presión parcial del oxígeno. Estas son las formas oxidadas. Y la forma reducida es la del agua. La concentración del agua al cuadrado, porque tiene un coeficiente 2. Entonces, esto vale 1, porque es una sustancia pura, vale 1, desaparece de la expresión, y nos queda todo lo demás como dato. Tenemos la concentración de protones, tenemos la presión parcial del oxígeno, que ya la convertimos a atmósferas, y lo demás es datos de tabla. ¿Sí? Entonces podemos reemplazar todos los términos y encontrar un valor numérico, que es 0,993 voltios. Entonces, con estos dos datos, el potencial anódico y el catódico y anódico, reemplazamos sus valores y encontramos el potencial termodinámico de la celda, que era el primer punto. El potencial teórico termodinámico necesario para iniciar la deposición del cobre a partir de esta solución. El segundo punto nos pedían calcular el potencial, la caída de potencial I por R. Entonces la caída de potencial I por R se calcula cuando la corriente que circula tiene un valor de 0,10 amperes y la resistencia de la solución es de 360 ohmios. Entonces, ¿cuál es la caída de potencial debido a la resistencia? El delta E va a ser igual a I por R.
siempre que calculemos una caída de potencial, multiplicamos la corriente por la resistencia. Y este producto me da unidades de voltios y representa una caída de potencial. ¿Sí? Entonces reemplazamos en la ecuación, tenemos ambos datos y el resultado sería 0,36 voltios. El tercer punto era el potencial necesario a aplicar cuando el sobrevoltaje de oxígeno sea de 0,5 voltios. Entonces nos están diciendo ahora en la celda, el potencial de la celda necesario para que se produzca la electrólisis tendría que ser igual al potencial del equilibrio, que era el que calculamos, L del ánodo menos L del cátodo, más el I por R. El sobrepotencial, perdón. El sobrepotencial, el potencial necesario a aplicar cuando el sobrevoltaje de oxígeno es de 0,50, el C. Entonces sería el potencial termodinámico más el sobrepotencial, porque es el único que se está considerando en este momento. ¿Sí? Entonces el termodinámico ya lo calculamos, era este, y el sobrepotencial de oxígeno es el que quiere que tengamos en cuenta y que veamos cuál es el valor del potencial de celda que necesito aplicar. Sería la suma del potencial calculado como del equilibrio más el sobrepotencial debido al oxígeno, a la generación del oxígeno en el ánodo. Ese valor es dato, entonces 0,50 tengo que agregarle al potencial termodinámico. La suma de ambos potenciales me daría el potencial necesario a aplicar en la celda para que ocurra la electrólisis cuando este es el único sobrepotencial que está en juego. Y por último, nos piden el potencial de la celda que se debe aplicar para que ocurra la electrólisis, sabiendo que existe un sobrepotencial ohmico, porque lo calculamos en el punto B, y existe un sobrevoltaje o un sobrepotencial debido a la generación de oxígeno en el ánodo. Entonces tenemos dos sobrepotenciales, el ohmico y el sobrepotencial de la generación de oxígeno en el ánodo. Bueno, entonces, para que realmente se produzca la electrólisis, tenemos que sumar ambos sobrepotenciales, el que ya calculamos en el punto B y el que nos dan como dato en el punto C. Entonces habría que agregar al potencial termodinámico el potencial debido a la caída óhmica y al sobrepotencial de oxígeno. Sumamos todo y este sería el verdadero potencial a aplicar para que ocurra la electrólisis. ¿Sí? O sea, vamos teniendo en cuenta cada ítem en función de lo que nos dicen. En general, quizás en un parcial directamente les den los sobrepotenciales, ustedes tengan que hacer este cálculo final y no en sucesivas etapas, ¿sí? Directamente el último. Acá era como por partes, yendo por partes. El punto 6, creo que es el último. Sí, el 6 es el último. Dice, dos metales en una mezcla de cobre y plata, como nitratos, ambos a 1 por 10 a la menos 3 molar, se deben separar electrolíticamente de una solución ácida con pH 0,8. La primera pregunta es, ¿qué elemento se deposita primero? Y la segunda, ¿qué potencial se debe seleccionar para asegurar el máximo depósito del elemento que se depositó primero, sin que se deposite más del 0,1% del otro elemento? Suponer que los sobrepotenciales son despreciables y que la reacción en el ánodo es la oxidación del agua, como ya sabemos. Bueno, entonces, ¿quién se deposita primero? La primera pregunta. Recuerden que para saber qué reacciones ocurrían, teníamos que ir a una tabla de potenciales de reducción que nos decían cuál reacción ocurre primero. ¿Sí? Y la que estaba más arriba en la tablita de potenciales era la reacción que ocurría primero. Entonces lo que podemos ver es a partir de los potenciales normales, ver cuál se deposita primero, por comparación. Y vemos que el que tiene mayor potencial normal es la plata. Entonces, al estar más arriba dentro de la tabla,
de potenciales normales de reducción, decimos que el primer elemento que se deposita es la plata, ya que tiene un potencial normal mayor que el cobre. El segundo punto es qué potencial vamos a seleccionar para que se deposite totalmente el primer elemento, que sería la plata, y nada más que un 0,1% del cobre. Se va a depositar la plata en su totalidad, el 100%, y del cobre nada más que un 0,1%. Lo va a contaminar a la plata en este orden, del orden del 0,1% el cobre. Entonces, para resolver esto, vamos a calcular el potencial de la celda cuando se electroliza la plata. ¿Qué potencial tenemos para la celda? Para que se deposite nada más que la plata en primer lugar. Entonces decimos, el potencial de la celda va a ser el E del ánodo menos el E del cátodo. El E del ánodo es la oxidación del agua, el E del cátodo es la reducción de la plata. Entonces podemos calcularla por separado o junto. En este caso están separados. El potencial de deposición de la plata sería el normal más la constante sobre 1, logaritmo de la forma oxidada sobre la reducida. Este es de tabla, el valor del normal, esta es la constante, y esta es la concentración de los iones plata, que es dato, 1 por 10 a la menos 3 molar. Entonces reemplazamos los valores numéricos y me da 0,622 voltios. El potencial de oxidación del agua, de la reacción que ocurre en el ánodo, sería este, el potencial normal de oxidación del agua, más la constante sobre N, que varía 4, los electrones involucrados, de nuevo la presión parcial del oxígeno, que se desprende en el ánodo, y por la concentración de los protones a la cuarta, sobre la del agua, que vale 1, ya dijimos. Entonces reemplazamos todo esto, y me da un valor de 1,183 voltios. Entonces la celda, cuando se deposita nada más que la plata, sería la diferencia entre el E del ánodo y el E del cátodo. O sea, el valor de 1,183 volts menos 0,622 volts me da que el potencial de la celda tendría que ser de 0,561 voltios. Este es que se está depositando nada más que la plata. Ahora queremos ver cuánto se requiere para que se deposite un 0,1% de cobre en la solución. Entonces, para que se deposite un 0,1% de cobre, significa que en solución nos va a quedar un 99,9%. La diferencia, 100 menos 0,1, me da 99,9% de cobre queda en solución. Entonces tenemos que ver cuál es la concentración de los iones de cobre en solución que quedaría. Entonces nos queda 0, este valor por la concentración, el 99,9% de la concentración del inicial del cobre. Decimos acá que ambos tienen la misma concentración, 1 por 10 a la menos 3. Entonces hacemos el 99,9% de la concentración inicial de cobre, me da este valor, 9,99 por 10 a la menos 4 molar. Y hacemos el cálculo del potencial de reducción del cobre en función de este dato, sabiendo que esto es lo que queda en solución y que se está depositando nada más que el 0,1%. Entonces hacemos este cálculo y nos da un potencial de 0,248 voltios. Para el ánodo sigue siendo el mismo valor, porque es el potencial normal de oxidación del agua. Eso es el potencial anódico. Entonces, se mantiene, es la misma expresión, el mismo valor, y calculamos el E de la celda en el segundo caso, que sería el E del ánodo menos el E del cátodo. El E del ánodo es el mismo valor, 1,183, y el E del cátodo sería 0,248. La diferencia entre ambos sería este valor, 0,935 voltios. Por lo tanto, podemos decir que el potencial de la celda para que se deposite toda la plata y nada más que el 0,1% del cobre estaría en este rango de valores de potencial, de 0,561 hasta este valor límite. Más allá de este valor límite ya
se va a empezar a depositar más cobre sobre la plata, que ya está depositada a partir de este valor. ¿Sí? Entonces podemos aumentar el potencial hasta este límite y más allá ya estaríamos superando el límite de deposición del cobre, que era del 0,1%. ¿Sí? Y con esto terminamos. Entonces, la respuesta sería nada más que decir que el rango de potenciales a aplicar estaría comprendido entre este valor inicial y este valor final.